de los enseñados por la palabra. Y aquí estamos para eso, para sumergirnos en el mundo de las Sagradas Escrituras, intentar disfrutar con la palabra del Señor, aprender un poquito más y que nos ayude esto para nuestro crecimiento espiritual. Anoche estuve hablando con el tío Juan, también con su yerno, y le comenté al tío Juan que hoy vamos a estar dando un principio de síntesis de escatología. Es algo que desde que hemos comenzado esta nueva temporada no he tocado, y fíjate que en todo el año 2021 estuve todo el año entero, todo el año, predicando o enseñando todos los lunes un nuevo mensaje de escatología. Tuve la oportunidad de grabarlos todos y hay, realmente hay 25 enseñanzas colgadas en mi canal personal en YouTube y todavía José dice que es un estudio maravilloso, muy costoso a la hora, mucho tiempo invertido, pero hoy sentía de parte del Señor hablar algo con carácter escatológico a la familia de Conquistando Corazones. Vamos a disfrutar esta noche. Quiero que me acompañen conmigo los que tengan Biblia. Recuerden que esta noche es noche de enseñados por la palabra. Tienen que tener ahí la Biblia, tienen que tener ahí un cuaderno, un folio, un bolígrafo para apuntar, hermanos, es bueno todo eso. Y veo que hay hermanos que me ayudan, que ponen versículos de la Biblia ahí en el escritorio, pero es bueno que tengan la Biblia. Me acompañen conmigo a leer. Vamos a estar leyendo, vámonos al maravilloso libro de Apocalipsis, y vamos a estar leyendo el capítulo 6 en adelante, unos versículos nada más. Aunque yo lo lea y parezca todo que suena como una película de terror, no se preocupen, que haremos un resumen muy sencillo para que todos puedan entender. Esta noche es una noche donde, si cabe la oportunidad y alguien tiene alguna duda en cuanto al mensaje, luego al final pueden preguntar, ¿de acuerdo? Apocalipsis capítulo 6, verso 1, dice la Biblia: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí una voz de los 4 seres vivientes decir con una voz de trueno: ven y mira. Y miré, he aquí un caballo blanco. He aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Salió otro caballo bermejo, que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, para que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando se abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, he aquí un caballo negro, el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí al cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Padre, glorifica el nombre de tu Hijo por medio de tu palabra, Señor. Que esta noche tu palabra corra y sea glorificada. Que tu Espíritu Santo por medio de tu palabra nos encamine en el lugar correcto.
nos posicione donde tenemos que estar, Señor. Escuadríñanos. Y tu palabra, que es como un espejo, que haga ver nuestros errores. Despierta nuestras conciencias. Alúmbranos con tu palabra. Y que lo que esté atesorado en la eternidad de tu amor tome lugar esta noche. Ayúdanos a vivir en este tiempo que nos ha tocado vivir, pero en tu presencia, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Este profundo deseo de predicar esta palabra es a causa del tiempo en el que estamos viviendo. Hay mucha gente que se está haciendo muchísimas preguntas por toda esta situación política que el mundo está presenciando. Cada vez que ocurre un caos, como por ejemplo cuando ocurrió el tema de la pandemia, la gente entró en un temor, en un miedo, y siempre se les venía a la gran mayoría, sobre todo los que conocen, los que han ido a alguna iglesia, los que han leído alguna vez la Biblia, han escuchado alguna predicación, se les viene a la mente las palabras de Jesús. Y se le viene a la mente Mateo 24, oiréis de guerra, de rumores de guerra, de pestes. ¿Ves? Ya lo dice la Biblia, estamos en los últimos tiempos. Quizás sea esto la tribulación, quizás sea no. Y parece ser que todo se detiene un poco y la gente se olvida. Y hay un terremoto y entonces vuelven otra vez, como dice la Biblia, y los últimos tiempos. Y esto es que lo decía la Biblia, que tenía que suceder. Se detiene un poco. Ocurre otra cosa, vuelven otra vez con lo mismo. En este caso, a causa de este acontecimiento que está pasando en Ucrania, como Rusia está invadiendo, y entonces vuelven a despertarse las conciencias, la gente empieza a decir, es que ya la Biblia lo decía, y algunos entendidos, pues ya Rusia juega un papel importante en los últimos tiempos. Ezequiel capítulo 38, y yo que cada vez que veo esta clase de reacción digo, ¿cuándo entenderán que el mayor impacto que puede recibir la humanidad no es que ocurran o deje de ocurrir desastres y catástrofes en el mundo, sino que el impacto más grande que le puede suceder al mundo entero es que Cristo aparezca y nos llame desde las nubes y la iglesia del Señor sea arrebatada? ¿Cuándo va a entender que el mayor impacto que puede ocurrir al mundo es lo que la Biblia llama el arrebatamiento de la iglesia? Que con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá de los cielos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros seremos transformados. ¿Cuándo, hermanos? Entenderá el mundo que lo peor que les puede ocurrir es que si no aceptan a Dios, no es que hayan guerras, ni que hayan pandemias, ni que hayan epidemias, ni que hayan enfermedades, ni que hayan guerras, ni que haya crisis. Lo peor que le puede ocurrir a alguien que no tiene a Cristo en el corazón es que Él venga y se quede a sufrir lo que la Biblia llama la gran tribulación, que en el Antiguo Testamento también le llaman el gran día de la ira de Jehová, y también la Biblia lo llama una tribulación cual nunca ha habido ni jamás habrá en la tierra. ¿Cuándo vamos a entender los cristianos que todo esto que ocurre ya la Biblia no lo había dicho? Ya os lo había dicho antes. Hay un versículo que suelta esa frase. Ya Él nos lo había dicho antes. ¿Qué esperamos nosotros a ver si es que todo esto son los destellos, es la preparación? Si todo, y esto
Esto lo podemos demostrar y necesitaríamos muchas horas, pero podríamos dar datos bíblicos, datos históricos, datos arqueológicos, daríamos datos minuciosos, incluso a nivel de calendario. Podríamos seguir el calendario desde sus orígenes y podríamos demostrar que todo lo que dice la Biblia antes del arrebatamiento de la iglesia, todo está cumplido, que ya no hay una profecía cumplida antes del rapto, todas están cumplidas, que la iglesia no espera señales para que Cristo aparezca en las nubes, no, las señales anteceden a la segunda venida, pero al rapto de la iglesia, al arrebatamiento de la iglesia, la iglesia no espera señales, porque lo que debería esperar es profecías cumplidas, y todas ellas están cumplidas, de modo que Cristo puede aparecer en cualquier momento y llamarnos a su presencia. Y cuando la iglesia mira al mundo y entra en pánico, debería preguntarse si está lista para marcharse con su maestro. Porque si lo que vemos ahora es catastrófico, lo que va a venir después del arrebatamiento de la iglesia, eso ya entramos, hermanos, solamente la Biblia nos desveló un poco, de ahí la palabra Apocalipsis, que es revelación, es descorrer el velo. Eso es lo que hizo Dios. ¿Has visto una cortina que tapa una ventana por la mañana y tapa la luz del sol? Y coge la cortina y échala a un lado y verás cómo entra la luz del sol. Dios tomó el tiempo. Y tomó el tiempo como si fuera una cortina. Y tomó de un lado de la cortina el tiempo y lo echó a un lado. Y el futuro llegó a ser visible a los ojos de un ser humano llamado Juan. Juan es el único ser humano que a Albert Einstein, el científico, le hubiera encantado hablar con él y tener grandes conversaciones, porque Albert Einstein teorizaba de la teoría de la relatividad y hablaba del espacio-tiempo y hablaba de que la luz viajaba por el espacio, y eso es cierto porque la Biblia lo dice en el libro de Job capítulo 38, y hablaba de que las tinieblas están paradas, la oscuridad es estática, ya también la Biblia lo decía, donde está el lugar de la luz es estática, por donde camina la luz, ya decía que la luz tenía aquí caminos, por lo tanto viajaba. Todos los descubrimientos científicos, todos los adelantos, gente que ganó premio Nobel por descubrimientos a la humanidad, ya estaban escondidos en la palabra de Dios. Albert Einstein, que teorizaba con la teoría de la relatividad y de que el espacio-tiempo se curvaba, y hablaba de los agusanos, que son puntos en el universo supuestamente que se podían plegar y podían viajar en el tiempo. Albert Einstein teorizó y fantaseó con el viaje en el tiempo, pero llegó a ser para él una teoría. Nadie puede controlar el tiempo, no se detiene, nadie puede detenerlo, nadie puede ir al pasado, nadie puede, pero quien ha creado el tiempo tiene poder sobre él. Por eso, quizá a lo mejor no entremos, yo estoy dejándome llevar por el Espíritu esta noche. El que ha creado el tiempo se llama Dios. Y el creador del tiempo lo que ha hecho es que cuando creó al ser humano, lo sujetó a esto. El ser humano está sujeto a materia. Nosotros estamos en un cuerpo que es materia. No podemos salir, nuestro espíritu, el alma no puede salir del cuerpo y mirarse y hablar o irse a otro lugar. Donde van juntos. Estamos sujetos a materia, por eso no podemos traspasar paredes, porque estamos sujetos a materia. Estamos sujetos al espacio. Materia, espacio, estamos reducidos en un límite. Por eso no puedes volar, por eso no puedes teletransportarte. Estamos sujetos a materia, sujetos
al espacio, estamos sujetos al tiempo. Dios ha posicionado al ser humano en una dimensión. El ser humano vive en una dimensión que está sujeto a estas tres leyes: materia, espacio y tiempo. No podemos escapar de ninguna de ellas. Estamos sujetos a ellas. No podemos dominar ninguna de ellas. Nadie puede flotar, nadie puede volar, nadie puede teletransportarse, nadie puede jugar con el tiempo, nadie puede volver atrás. Por eso alguien dijo que en cuanto al tiempo, piensa 10 veces antes de hablar. Porque quizá cuando sueltes una palabra, sin pensarla 10 veces, dañes a alguien. Te arrepientas si quieras volver atrás y ya no puedas. Antes de actuar, piensa. Quizá las consecuencias que puedan venir. Nunca tomes una decisión estando nervioso, ni frustrado, ni menos herido. Decía Lamec, que era uno de los descendientes de Caín: por mi herida mataré un hombre. Si tomas decisiones bajo la plataforma de las heridas, alguien saldrá dañado. Decía él: por mi herida mataré un hombre. Cuando tomamos decisión bajo la plataforma de las heridas, alguien sale dañado. El único que bajo la plataforma de las heridas pudo sanar a alguien, dijo: por su herida hemos sido todos curados. Que nuestras heridas sirvan para curar a gente y no para matarlas. Jugar con el tiempo. El hombre está limitado, no puede viajar por él. Por eso los griegos le llamaron al tiempo, le llamaron cronos. De ahí la palabra cronógrafo, cronómetro. ¿Sabes por qué denominaron al tiempo cronos? En la mitología griega, Zeus es el dios de los mortales, Poseidón es el dios de los mares, Hades es el dios del inframundo, el padre de ellos es Cronos. ¿Sabes cómo se llama Cronos en la mitología griega? Era el dios de la tiranía. Se enfrentaba a sus hijos, entraba en guerra con ellos, deseaba matarlos. Cronos era el dios de la tiranía y al tiempo lo llamaban Cronos. Un dios de ellos que era cruel y tirano, le pusieron el nombre de Cronos, porque Cronos es el dios de la tiranía. Porque los griegos, que eran filósofos pensadores, decían: ¿quién más cruel y tirano que el tiempo, que nos roba la belleza y se lleva a nuestros seres queridos? El tiempo fue algo que el hombre no pudo controlar y que siempre trajo muchas heridas al ser humano. Pero el creador del tiempo puede manipularlo. Y entonces, cuando Dios actúa en nuestra dimensión, Dios, si Él quiere, y como Él es Dios que ha creado la dimensión, nos ha sujetado a materia, espacio, tiempo, Él entra en nuestra dimensión para interactuar con nosotros, pero las leyes que rigen este universo no están sujetas a Él. Él no tiene por qué obedecerlas, porque no le controlan. Él puede someterse a ellas, como lo hizo por amor. Porque siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo tanto, Él puede someterse a las leyes que Él ha creado, pero cuando Él decide, las leyes que rigen nuestro universo no le afectan a Él. Nosotros no podemos flotar. Nosotros no podemos caminar por el agua, Él sí. Porque aunque nosotros estamos sujetos a materia, Él si quiere no, porque es Dios. Porque el creador de las leyes domina las leyes.
Pasa lo mismo con el tiempo. Cuando Dios interviene en el tiempo se rompe. Y en esa ruptura de tiempo, ya hay una frase que se puede aplicar ahí. Ya cuando el tiempo es rompido por Dios, esa ruptura de tiempo no se llama Cronos, sino se llama Kairos. Y Kairos es un momento oportuno que Dios escoge para hacer cosas ilógicas. Y dentro de todo lo que ocurre en el Kairos de Dios, no está sujeto a las leyes que rigen ese universo. Yo os voy a dar un ejemplo. Yo no sé por qué estoy, hermanos, si vamos a hablar de la apertura de los sellos, pero el Espíritu Santo sabrá. Un ejemplo muy sencillo es que cuando le dicen ¿por qué tiene que ser Moisés? ¿Por qué tiene que ser Aarón, el sumo sacerdote? ¿Por qué sus hijos tienen que ayudarle, Gerson, Coat y Merari? ¿Por qué los gersonitas, coatitas y meraritas son los encargados del tabernáculo? ¿Por qué él y no nosotros? Es porque es tu hermano. Entonces, para que Dios diera la respuesta, dijo: toma 12 varas secas en gran manera. Y cuando tengas 12 varas secas en gran manera, entonces tómalas y las metes en el tabernáculo delante del arca, y que estén allí una noche. Una noche 12 varas secas. Venida la mañana, empieza a sacar Moisés las varas secas, las de todas las tribus salieron de la misma manera que habían entrado. Pero dice la Biblia que la vara que pertenecía a Aarón, tribu de Leví, escúchenme bien, había reverdecido en una noche. Había echado renuevos, había dado flores, había producido fruto, y el fruto era el almendro. Para que eso ocurra en las leyes que rigen nuestro universo, comienza con una semilla que empieza a crecer raíces. Tienes que regarla, tienes que cuidarla, tienes que esperar mucho. Aparecerá un brote, crecerá con los meses, se hará grande con los años, y llegado el momento que empiece a florecer, lo hará, pero se necesita mucho tiempo de espera. Pero cuando Dios interviene, rompe las leyes que rigen el universo, y todo lo que ocurre dentro de eso se llama Kairos de Dios. Es un momento oportuno donde Dios rompe con todas las leyes físicas, y lo que no tenía que reverdecer, ni echar flores, ni dar renuevo, produce, porque Dios ha intervenido en el tiempo. Ay, Dios mío de mi alma, te tengo una noticia, que me estás escuchando, conquistando corazones. Es verdad que bajo las leyes en las que estás ahora, dices: ¿en qué se va a agarrar Dios? Dios no tiene tiempo para arreglar la situación en la que estoy pasando. Si es que aunque Dios quisiera intervenir, necesitaría mucho tiempo. ¿Cómo va a hacer Dios para solucionar este problema? Te tengo una noticia: cuando Dios quiere intervenir y hacer algo maravilloso y un milagro, y si el tiempo se lo impide, se mete Dios en el tiempo, y en el cronos introduce un kairos, y el tiempo se rompe, y las leyes que rigen, esas leyes que rigen en el universo, que Dios no tiene tiempo para hacerlo, lo que se necesita años en una noche ocurre, porque cuando Dios decide hacer algo, lo hace, y no hay nada que le frene, ni las leyes que rigen el universo, ni el tiempo, ni nada, porque Dios es Dios. Y Dios es así, hermanos. Y me encanta hablar del libro de Apocalipsis, porque aparece mucho el kairos de Dios. El kairos de Dios, por ejemplo, es el tiempo que estuvo el pueblo, los 40 años que estuvieron en el desierto,
Vivieron un kairos de Dios. Porque de Egipto a Canaán no era un camino de 40 años. Dios los hizo dar vueltas. Porque eran tercos, eran duros. Porque no estaban listos para entrar en la tierra prometida. Porque ya en el desierto tenían deseo de volver atrás. Y decía, mejor estábamos en Egipto, mejor estábamos allí. Por lo menos decían ellos, teníamos pan en balde. ¿Cómo que en balde? Si os obligaban, trabajos forzados. Si os castigaban, erais esclavos. Y dice Dios, yo no puedo meter a un pueblo así en una tierra prometida que fluya leche y miel. El que Dios les hiciera dar vueltas por el desierto fue un acto de justicia. Es como coger, por ejemplo, a una persona adicta. Imagínate una persona que es ludópata, adicta a las tragaperras, y a las apuestas deportivas, y a la ruleta esa que echan. Imagínate que sea tu hijo. ¿Sería un acto de amor darle 1 millón de euros y decirle, pero te tienes que meter en un sitio donde solamente haya máquinas tragaperras? ¿Qué va a hacer? Su adicción va a aumentar, su problema va a crecer. ¿Sería una manera buena de ayudarle en su adicción? No. ¿Por qué? Porque lo empeorarías. Meter al pueblo, cuando peregrinaban en el desierto, meterles en la tierra prometida, era darle una tierra en la que fue así, con 40 años, que no la conquistaron ellos, sino sus hijos, y aún así fueron desagradecidos y no respetaron las leyes divinas. Imagínate ellos, los padres, que se rebelaron en el desierto. Esos 40 años vivieron un kairos de Dios. Porque Dios en el desierto no les dejó desamparados. Ay, Dios mío de mi alma. Yo no sé, hermano, he leído un pasaje y no voy a hablar nada del pasaje. Pero yo doy gloria a Dios por ello. Dios no le dejó desamparado en el desierto. ¿Cómo a estas alturas? Y hablo a estas alturas en Dios, que llevas años sirviendo a Dios, con tantas historias que tienes con Él. ¿Cómo a estas alturas de la vida puedes dudar que te abandone Dios en un desierto? ¿Cómo es posible que te sientas? Es una palabra para hijos e hijas de Dios. ¿Cómo te puedes sentir solo en un desierto? ¿Cuántas veces te ha dejado Dios desamparado en tu problema? ¿Cuántas veces te has sentido solo? He oído de testimonios de gente que dice, yo no entiendo por qué estoy así, me siento mal, y cuando he hablado con ellos en un problema les digo, pero ¿qué es lo que te pasa? No lo sé, yo debería estar llorando, debería estar más triste, no debería tener tanta paz, y se sienten mal consigo mismo porque no se explican por qué no sufren como ellos creen que deberían de sufrir. No sé si te han encontrado con gente así. Yo sí, muchas veces. Que dicen, yo no sé, me siento mal. Es que, ¿será que no siento? Porque yo creía que iba a llorar más o iba a sufrir más. Y resulta que son las palabras de un hijo de Dios. Claro, el hombre entra en confusión, es un choque de pensamientos cuando debería sufrir, cuando debería llorar, cuando tendría ganas de quitarme la vida. Yo me mantengo en pie. ¿Por qué? Porque es Dios acompañándote en tu desierto, no te va a dejar. Y en el último momento, en el último round, Él aparecerá allí para ayudarte. No le abandonó al pueblo en el desierto, estuvo con ellos. Y Dios les hizo de cocinero. Por las mañanas tenían el maná. Y se habla en los salmos en revelación y dice, pan de ángeles les di a comer.
pan de nobles comió mi pueblo. Y dice una versión, arranqué el trigo de los cielos y lo esparcí sobre el campamento. Y ellos pedían carne, y dice la Biblia que todas las tardes subían codornices. ¿De dónde venían tantas codornices? Muy sencillo. Es que Dios había mandado que todas las tardes tuvieran carne. Y Dios también hizo, no necesitaban en un desierto tener un centro comercial, ni el Zara, ni el Listing, ni nada de eso. Porque Dios era su sastre. Porque en 40 años, dice la Biblia, el calzado no se envejeció, ni los vestidos se deterioraron. Y yo digo, y un niño, estamos hablando 40 años, sin cambiarse de ropa. Sus vestidos no se estropearon, su calzado no se envejeció. Entonces, lógicamente, a medida que crecían, la ropa tenía que crecer con ellos. Eso es un kairos de Dios, rompiendo las leyes de la física. Un milagro más portentoso que dice la Biblia que durante todo ese tiempo Él les suministró de agua. ¿Dónde? En un desierto. Dice la Biblia que una roca fluía agua. Más de 2 millones de personas, sin contar mujeres ni niños, ni tampoco animales, bebían de una roca y todos se saciaban. Y me dirás, bueno, tendrían un manantial de roca donde fluía. Ya, pero cuando analizamos la Biblia, nos damos cuenta que el pueblo caminaba. Y cuando se elevaba la nube, el pueblo se levantaba y iba tras la nube. Eso tiene una razón bíblica, que es el Levíticos, que son las leyes de la higiene. Eso lo hizo Dios, porque Dios también hizo de médico en el desierto. Pero es un tema más profundo. Pero quiero que se queden con esto. El pueblo levantaba el campamento, seguía la nube. Donde la nube se detenía el pueblo. Si ellos tenían un manantial, no iban a ir, porque ellos no pasaron un desierto, se llama una meseta compuesta con 4 desiertos. El desierto de Sin, el desierto de Parán, y otros 2 más desiertos que no recuerdo el nombre ahora. Cruzaron 4 desiertos, uno de roca, uno de ellos la arena era roja, otros había aguas amargas. 4 desiertos unidos componían una meseta, y ellos se movían. Pero durante 40 años de la roca fluía agua. Yo digo, ¿y de dónde? Si no había cañerías. Dios les dio una roca movible. Y yo no sé de dónde, pero durante 40 años le mandó Dios que nunca deje de brotar agua, y durante 40 años salió agua de una roca movible, que cuando se levantaba el campamento se llevaban a su roca. Eso hizo Dios con ellos. Tenemos calor. Entonces Dios, dice la Biblia, ponía su mano y las nubes iban tras ellos, encima de ellos, para que el calor del sol no les dañara. Y tuvieron aire acondicionado en desierto. Tenemos frío por la noche y los peligros de las serpientes y los escorpiones. Dice, levantaba Dios una columna de fuego que les calentaba por la noche y les alumbraba y ahuyentaba los peligros del desierto. Eso se llama kairos de Dios. Por eso cuando tocaron la tierra prometida, dijo Dios, todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo. Le estaba diciendo, todo lo que quieras conquistar tendrás que andar para ello. Se terminó el kairos de Dios y empezaría su cronos. Cuando Dios se mete en el tiempo, ocurren milagros. A veces no dejamos a Dios ser Dios. Mira, yo soy de las personas que defiendo que la lógica
en Dios es muy importante y que todo el mundo tendría que tener un curso de lógica. Hay cosas que por lógica se entienden, pero hay una lógica que no tiene lógica, y es que Dios está por encima de todas las cosas. Y a veces no dejamos a Dios ser Dios, porque confiamos en Él, pero luego en la oración queremos darle órdenes. Decimos: Señor, confiamos en ti, pero mira, fulano y mengano, no estaría mal que le pasara eso. Y dice Dios: no, mi niño, eso no es una oración, eso se llama maldición. Y yo no atiendo a maldiciones, yo escucho oraciones. A veces no dejamos a Dios ser Dios. Yo no sé en el tiempo en el que estás atravesando, pero yo tengo esta palabra: confía en el Señor. Y acabo con un versículo de Apocalipsis. He leído un pasaje y no hemos hablado nada de él. Apocalipsis capítulo 1. Verso 3. Bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía y guarden las cosas que en ellas está escrita, porque el tiempo está cerca. Solamente levanta tu mirada y contempla la tierra. Siéntate un día a ver la televisión y mira las noticias. Y después de ver las noticias podrás proclamar en tu casa: Maranata. Y saldrá una palabra de algún hijo y decir: Cristo viene. Porque lo que tenemos frente a nosotros son destellos de las señales de la segunda venida. Lo voy a volver a repetir. Lo que estamos presenciando no son señales del arrebatamiento, son destellos de las señales de la segunda venida. Y si ya presenciamos esto, más cerca de eso está el arrebatamiento de la iglesia. Y sin dar día, ni hora, ni fecha, porque la Biblia dice que nadie sabe, solamente Dios lo tiene en su sola potestad. Pero frente a nosotros tenemos toda la escena mundial preparada para que en cualquier momento el Señor nos llame. Y se terminó el tiempo. Se acaba una dispensación y comienza otra. Comenzó una dispensación con un sonido de bocina, como de trompeta, con un ruido, que fue en Hechos capítulo 2, que se empezó a escuchar como un silbido, como un viento recio, y era un sonido que escucharon. Y con un sonido comenzó una dispensación, con otro sonido se termina, con voz de mando y con trompeta de Dios. Y las dispensaciones son tiempos. Cuando la iglesia sea arrebatada, hay fin a un tiempo y comienza otra nueva dispensación. Y yo no quisiera vivir en esa dispensación, ¿eh? Yo no quisiera vivir ahí. Yo no quisiera vivir en ese tiempo, cuando la iglesia sea arrebatada. Y es verdad que Satanás, por medio del anticristo y el falso profeta, engañarán sobre todo a la coalición de Naciones Unidas, y durante más de 3 años traerá un plan de gobierno, que su plan de gobierno promete 7 años donde baja la criminalidad, donde hay paz, donde hay seguridad, donde hay la restauración de la economía, y durante 3 años y medio lo mantiene. Por eso el mundo ve en el anticristo un nuevo Dios que lo adoran. Porque todo lo que ha prometido, y la gente empieza a ver en él el nuevo Salvador. He ahí el caballo blanco, el primer jinete, representando sus 3 años y medio primeros de gobierno del anticristo. Y ahí se interactúa el falso profeta también en cuanto a términos económicos, y llevar al mundo a que adore al anticristo.
Pero cuando se termina y empieza una rebelión del propio anticristo, comienza una gran tribulación cual nunca ha habido. Y hay una secuencia y le sigue el segundo caballo, que es rojo, que es sangre de las guerras. Y tras la guerra viene una crisis tan grande a nivel de economía, tan grande a nivel de la Organización Mundial de la Salud, que se levanta el caballo negro, que es hambruna. Es interesante que en ese tiempo dice: no dañes el aceite ni el vino. Y voy a dar para que vean que son destellos. ¿Saben ustedes que en ese tiempo, estamos hablando después de que el anticristo dé el golpe de estado, en ese tiempo el aceite va a ser un producto al alcance de millones de gente millonaria? Es ahora que han subido el aceite a 3,20 y ya ni queremos comprar aceite. Y decimos: están abusando de nosotros. Esto no es nada para lo que va a ocurrir después de que el anticristo dé el golpe de estado. El aceite será un producto al alcance de gente millonaria. Va a ser una crisis sin precedentes. Tanto es que el caballo negro ocupa tanto que da como consecuencia el cuarto jinete, que es amarillo, que tiene por nombre muerte, y el Hades le sigue. Y juntos los 4 jinetes confortan que la cuarta parte de la población de la tierra que está viva va a morir por las pestes, por las fieras de la tierra, por el hambre, por las guerras. Que Dios nos ayude a vivir en este tiempo preparados, listos, para cuando el Señor nos llame a su presencia. Y si aquí sufrimos, tranquilos. Dios, que ha creado las leyes que rigen nuestro universo, puede entrar en ellas y romperlas y hacer maravillas. Padre, te doy gracias en esta noche, porque sé que lo que he hablado ha sido porque tú me has guiado, Señor, a hablar. Sabes que en mi corazón no estaba preparada a hablar de tu tiempo, tu kairos, ni tampoco del tiempo del hombre. Pero, Señor, yo confío en ti, y siervo inútil soy, que solamente hago lo que mi Señor me manda. Sé que has puesto en mí estas palabras por algo, y no hace falta que yo te pida explicaciones, porque sé que tu palabra no vuelve vacía. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Adelante, tío Juan.